Querida audiencia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión más de Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y en nombre de Alfredo Trujillo les damos una cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es la literatura infantil, la importancia de fomentar lectores, la importancia de que cada vez haya en las escuelas primarias esta formación de la lectura. Y para eso, bueno, pues yo estoy muy contenta porque tenemos a alguien que es experto en este tema, que se ha dedicado muchos años de su vida pues a la literatura y sobre todo a la literatura infantil para formar a estos jovencitos desde la primaria. Para ello tenemos al licenciado Juan Sánchez. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Hola, Carol, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Platicando con TVIA. No, al contrario, te agradezco la invitación, de verdad. Platicando con TVIA es tu casa, lo que les decimos siempre a nuestros invitados que son de primer nivel y tú no eres la excepción. Muchas gracias. Juan, a mí me encantaría que me contaras, te confieso que me apasiona mucho el tema de la formación de lectores y sobre todo a pequeñas edades, es decir, a tempranas edades como es la primaria. Y a mí me encantaría que me contaras un poquito de esa trayectoria, de por qué te apasionó el formar a lectores en etapas tan tempranas como las escuelas primarias. Bueno, la pregunta es que yo creo que sería muy largo de charlar esto, pero tratando de resumir, la idea de acercar a los pequeños a la literatura es porque en mi trayectoria, en mi formación, yo fui descubriendo que la literatura te daba herramientas para enfrentar una serie de dudas, de interrogantes que tú te vas planteando toda la vida, ¿no? Desde ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y todas estas preguntas, muchas veces, en mi edad temprana, traté de buscarlo en textos de teoría política, de teoría económica, e incluso hasta filosófica. Pero me di cuenta que eran tan enredados y tan complejos que dije, no, esto como que no me llena. Entonces empecé a entrar a conocer libros para niños o literatura infantil y empecé a descubrir que de una manera muy suave y muy accesible, uno empezaba a descubrir en los textos estas interrogantes que yo me hacía. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy acá? Entonces, estas cosas esas preguntas yo las fui encontrando a través de la literatura. Y me di cuenta que la literatura me daba no solo respuestas a mí, es decir, no solo era mi inquietud, sino la inquietud de muchos otros. Este trayecto me sirvió para ir encontrando una serie de elementos que posteriormente fui descubriendo. ¿Cuáles son esos otros elementos? Como el ver cuál es mi contexto en el que yo me muevo, cuál es el contexto, de qué está construido ese contexto que también me está formando a mí. Y que te ayudes a tener esa conciencia social, ¿no? Claro. Entonces, es una manera, la literatura me acercó de manera mucho más suave y a la vez mucho más profunda hacia lo que es el ser. De ese modo, ahora sí que uno no puede compartir lo que no tiene. Y por eso mismo tú eres licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, así es. ¿No? Entonces, básicamente, como dices tú, desde niño te empezaste a inmiscuir en esto y lograste llegar a la universidad con esta misma pasión, porque también hay que decirlo, de repente te pasa que tú tienes una pasión a lo mejor por alguna afinidad de alguna carrera o alguna materia y de repente con el paso del tiempo la vas cambiando. Yo te confieso que a los 13 años mi sueño más grande era ser bióloga marina, ¿no? Yo me sentía Jacques Cousteau y quería nadar con los delfines, ¿no? Un tiempo hasta viví en Ensenada porque dije, no, sí, yo quiero seguir la carrera como Jacques Cousteau. Y bueno, con el paso de los años te vas dando cuenta que a lo mejor pues no es la carrera que tú debes de seguir, ya no te apasiona tanto, es decir, van cambiando ciertas circunstancias, claro. Pero en tu caso no, que eso es algo muy importante, o sea, es decir, desde jovencito tuviste esta inquietud y gracias también a esa carrera y a esa facultad que tú entraste, que es la UNAM, que además es la máxima casa de estudios, le pese a quien le pese y hay que reconocer lo que es increíble, ¿no? La UNAM, entonces eso te ayudó muchísimo en tu formación. Sí, mira, hay algo que también cuenta mucho, crecer entre libros, ¿no? Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, recuerdo que en una pequeña mesa de centro que tenía ahí mi madre en la sala, uno de mis hermanos, los más grandes, le gustaba mucho leer. Y en una ocasión dejó un libro ahí que era La cabaña del tío Tom. Y yo por mera curiosidad me acerqué, lo empecé a ojear.
Y cuando me di cuenta ya estaba yo inmiscuido en la lectura. Y cuando me di cuenta, descubrí que ahí había mucho que buscar, mucho que encontrar. Eso marca, muchas veces eso marca, ¿no? Claro. El que estemos cerca, en contacto directo con los libros. A veces no siempre se tiene esa oportunidad y eso dificulta. Y es cierto, después el proceso formativo que te da la universidad es muy importante. Yo tuve la oportunidad de contar con profesores muy comprometidos, con un alto nivel cultural, la verdad. O sea, gente que no solo sabía su asignatura, su especialidad, sino que tenía un conocimiento muy diverso. Es decir, tenía acercamiento hacia el jazz, hacia el blues, hacia la música clásica, y todo eso, pues, lógico, te lo transmitían y tú obviamente lo asimilabas. Sí, como esponjita lo vas absorbiendo, lo vas ¿no? asimilando. Ahora, algo que me llama la atención de lo que me comentas, Juan, es tu experiencia de cuando tú dices que eras niño y que pudiste tener de cerca los libros. Ahorita estamos viviendo en una etapa en donde la tecnología, ¿no? Las tecnologías de la información son sumamente importantes, pero también es cierto que de repente estas tecnologías, más que herramientas positivas, de repente se pueden convertir en herramientas negativas en donde hace que no haya buen uso de ellas y sobre todo que a los jóvenes a lo mejor y en este caso a los niños, en concreto de primaria, pues en lugar de que la utilicen para que se acerquen a la lectura, a lo mejor nada más están en temas de videos o de canciones, que no es que sea malo, sino a lo mejor es un proceso formativo que no les ayuda a complementarse como debería de ser. En tu caso, con un proyecto que me gustaría que me contaras que tú tienes, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta situación en donde se presentan muchos padres de familia que de repente no están tan comprometidos o si lo están no saben cómo acercar a sus hijos a la lectura y en lugar de acercarlos a la lectura, los acercan a estas herramientas que no las utilizan de manera positiva, sino que a lo mejor son videojuegos o son cosas para entretenerlos y que los jóvenes no estén o que los niños no estén involucrados en la lectura? Mira, yo creo que eso es un nuevo soporte. La tecnología se ha desarrollado y no podemos decirle no, ni tampoco podemos satanizarla, Claro. porque es un instrumento que nos permite acercar de alguna manera a nuevas formas de leer. Son nuevos soportes. Quizá el problema no sea, o sea, las TIC por sí solas no son malas. Lo que hay que cuestionar es el uso que se les da. Y yo creo que aquí, es cierto, ha servido como una especie de escape para los papás, ¿no? Es la nueva niñera, de alguna manera, ¿no? La nueva niñera. Pero me parece que podríamos un poco darle otro uso desde la escuela, ¿no? Es decir, es otro soporte de lectura, es otro modo a través del cual también se puede ir formando un lector. Pero yo, quizá por la generación, por mí, yo no sustituiría el olor al papel, y no es una idea romántica ni de añoranza, no, es real. O sea, no es lo mismo, yo leo también a través de la computadora, de las pantallas, también lo hago, pero para mí es más cómodo, es más rico. Yo no puedo acostarme en el sofá y tener aquí la tablet, ¿no? O sea, en cambio sí puedo hacerlo con un libro, sí puedo tirarme de panza, no sé, cosas que a veces el libro te da la facilidad. Entonces, el tema no es el uso, cuestionar el uso, sino cómo estamos usando esa herramienta que es básica, ¿no? Entonces yo creo que la escuela sí tiene un compromiso muy grande en el sentido de utilizar estas nuevas tecnologías Y los padres, ¿no? Para alimentar un proceso formativo como lector en los niños, ¿no? Ahora, tú estás diciendo, las escuelas tienen un compromiso muy grande. Es una realidad y no es un tema de que tengamos alguna ideología en este programa o alguna afinidad a algún partido político. Simplemente como ciudadanos es una realidad que hay una brecha de desigualdad, que hay una brecha de falta de oportunidades, en donde hay jóvenes que no tienen acceso a la educación. Por lo tanto, hay niños también que no tienen acceso a que puedan tener una formación de calidad educativa. Y bueno, pregunta obligada, y sobre todo porque tú que eres formador de niños de escuela primaria, ¿qué opinas de la reforma educativa, Juan? Bueno, es una pregunta que no se puede responder así tan en un programa. Sin embargo, sí vale la pena comentar. Yo creo que los intentos por mejorar los niveles educativos en el país valen. Pero me parece que hay que construir verdaderos proyectos en donde estén basados en el contexto nacional, en el contexto nuestro.
Es decir, no extraídos, no traídos del extranjero, ¿no? de una manera acrítica, de una manera a veces que raya en la verdad, en lo chocante, ¿no? Por ejemplo, si hoy en día tú haces un doctorado, si no citas a alguien después de 4 o 5 párrafos, y tiene que ser una cita de los 10 últimos años, cuando tú te das cuenta que después de los 10 años hay cosas mucho más interesantes. O sea, ese tipo de situaciones en las que de alguna manera te das cuenta que se está importando modelos de investigación, modelos de pensar de otros países que están en otras condiciones, que están en otras circunstancias, se me hace un poco... porque no necesariamente nos aplican. Sí, exacto. Entonces, y sin embargo a nosotros se nos obliga a que no se tomen en cuenta las condiciones. Si tú puedes comparar Finlandia, dice, mira el modelo de Finlandia, mira los finlandeses, pues sí, pero es otro contexto social. Sí, no es que replicar sea malo, simplemente si la réplica que haces no va de acorde al contexto en el que vivimos, pues entonces es ahí donde hay una Y hay disparidad. que tener una visión crítica, ¿no? O sea, ok, Finlandia pasa esto, pero ¿cuáles son las situaciones socioeconómicas, culturales y trayectoria histórica de este país y cuáles son las nuestras? Y con base a eso, entonces sí puedes decir, mira, esto podemos rescatarlo, esto no. A mí me parece que el intento por reformar se queda en eso, en intento. No creo que haya una verdadera reforma educativa, lo dudo mucho de que se vaya, por lo menos en los 10 años venideros, no creo que se logre hacer una cosa más profunda, porque eso tiene que salir desde abajo. Es decir, desde los procesos formativos de las escuelas, de los salones de clase, y lamentablemente, al que menos se escucha es al maestro frente a grupo. Y aquí haría una defensa del maestro frente a grupo, ¿no? Sí, claro. Que es al que menos se le toma en cuenta. Es decir, cuando tenemos que hablar de praxis educativa, empezamos a citar a Perrenot y a una serie de escritores, pero nunca citamos a la maestra Cholita, que es la que se está enfrentando con 30 chamaquitos, claro, que traen un montón de broncas encima y que la chiquita más pequeña, sus papás ya se divorciaron. O sea, todo este contexto de aula se deja de lado y no se toma en cuenta esa realidad. Y de pronto le piden a los maestros que entreguen informes, de veras que es patético, ¿no? Porque o el maestro hoy en día se dedica a enseñar a los alumnos o a llenar formatos y estar a cada rato mandando hacia arriba un montón de documentos que quién sabe si en verdad lo revisen. Claro, informatitis, ¿no? Nada más Sí. es llenar y llenar y llenar y como dices entonces tú, el maestro se ofusca y tiene toda la razón y dice, bueno, o estoy llenando los gustos que me pide el de allá arriba o me dedico a ver a los chavos. Y si me dedico a ver a los chavos, entonces ¿qué pasa? No tengo las herramientas, no me dan las herramientas. Las autoridades educativas no me dan las herramientas suficientes para lograr esto. Entonces es un conflicto verdaderamente grande que no se va a resolver con el decreto de una reforma, sino con un proceso de una praxis educativa completamente distinta que tome como base los puntos de partida desde abajo. Es decir, la problemática que se presenta en el salón de clase. Eso es algo que no se toma en cuenta. Ahora, algo que me llama también la atención, dices, bueno, ese maestro se le invisibiliza, ¿no? Al final de cuentas dices, oye, qué terrible que sean los formadores que están de primera mano y no estén visibilizados, no estén empoderados, ¿no? Al contrario, como dices, tengan la presión de chin. Si yo no lleno este informe, pues seguramente mi superior jerárquico me va a despedir, ¿no? ¿Por qué? Porque los informes son los estándares que a mí me ayudan para mantenerme. Pero también, si no estoy pegado a los jóvenes, checando a los niños, checándolos, pues entonces también no los estoy formando. Entonces tienen ahí un conflicto grande. Y otra cosa que destaco de tu comentario, Juan, es el hecho que estás diciendo, a ver, se tienen que hacer verdaderos programas y programas que estén apegados a nuestro contexto y a nuestra realidad. ¿Qué opinas tú de que la mayoría de los programas que utiliza de repente el gobierno son a corto plazo? Es decir, no vemos programas a largos plazos, no vemos políticas públicas a largo plazo. Yo creo que es un problema cultural. Yo creo que es un problema que viene, pues creo que después de la Revolución de 1910, en donde todo se ve bajo una perspectiva de corto plazo, inmediatista. No tenemos un proyecto de desarrollo que vaya más allá de los sexenios, ¿no? Eso es muy importante, es decir, llegan sexenios y si alguien recibe golpes de Estado, son ni más ni menos que los maestros. Los maestros tardan 6 años en aprender el nuevo discurso, ¿no? Y ya que lo lograron asimilar, entonces llega un golpe de Estado. ¿Y cuál es el golpe de Estado? Cambian de secretario, cambian de presidente y cambió todo.
Y entonces todo eso que se aprendió en 6 años, ¡fum!, se va a la basura. O se modifica de alguna manera. Entonces no hay una política educativa que nos permita pensar a largo plazo. Es decir, formar ciudadanos en determinados ejes de desarrollo del país. Y eso nos permitiría ahorrar muchísimos conflictos, desempleo, fuga de cerebros y una serie de cosas que hoy estamos realmente en una situación de caos, ¿no? Precisamente por no tener una política educativa que aspire a largo plazo. Y esto pasa desde el nivel básico hasta el nivel de educación superior. Claro, porque además, ahorita escuchándote, se me viene a la mente, y por supuesto no es por criticar a los grandes académicos, porque pues bueno, evidentemente la academia es fundamental, pero no es lo mismo un gran académico que a lo mejor se va a un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas al maestro que está en Chiapas, en segundo de primaria, con pocas herramientas de infraestructura y que tenga que dar una cátedra, ¿no? Evidentemente, pues las oportunidades son otras, ¿no? Sí, definitivamente. A eso hoy no puede haber, por ejemplo, una evaluación estandarizada, un examen estandarizado. Eso me parece incoherente. Sí, porque no estás... Fuera de toda lógica. Mi madre decía, eso es lógica cavernícola, pues. Claro, no estás midiendo con la misma vara, como se decía vulgarmente. Exacto. Juan, si te parece, vamos a ir a un corte comercial. Adelante. Amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA, con el licenciado Juan Sánchez de la Facultad de Letras. Y bueno, estamos hablando acerca de la importancia de formar lectores y la importancia de la literatura infantil. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Les recuerdo que yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Trujillo estamos muy contentos de que sintonicen esta emisión, que estamos con Juan Sánchez, quien nos está hablando de la importancia de formar lectores y de la importancia de la literatura infantil, sobre todo en la escuela primaria. Y en el corte pasado, mi querido Juan, estábamos hablando de la importancia de más bien de visibilizar a los maestros, de no invisibilizarlos, ¿no? Sino de visibilizarlos, de empoderarlos, y además la importancia de la lectura, del tema también de que no es correcto que de repente queramos replicar fórmulas de otros países, en el caso concreto con la reforma educativa, sino que es importante hacer políticas públicas que vayan de acuerdo a la realidad de nuestro país y además que sean a largo plazo. Claro. Mira, faltó decir algo muy importante. Yo construí un proyecto hace 20 años al que le llamé y que le llamo Legión de las Hormigas. Es un proyecto que busca formar lectores a nivel de maestros y que estos hagan la reproducción de la necesidad de formar en las escuelas maestros lectores. Esto me parece que es muy importante. A partir de hacer una especie de diagnóstico de cómo veíamos y dónde es mejor trabajar la educación literaria, nos dimos cuenta que el mejor espacio es y seguirá siendo la escuela primaria. Sí, claro. Las aulas. Desde pequeños. Es decir, acercar, entre más temprano acerquemos a los pequeños a la literatura, más posibilidades de tener personas lectoras en el país y en la ciudad va a ser mejor. Claro. Entre más se lea, yo estoy convencido de que esas personas que andan en la calle asaltando, que andan creando situaciones de inseguridad para la ciudadanía, yo estoy seguro que esa gente nunca ha agarrado un libro. Sí, claro. Estoy convencido, de eso estoy convencido. Esa gente que se sube a los transportes públicos y amenaza a la gente con robarle algo que le ha costado trabajo a lo largo de 15 días o de una semana y le roban su dinero. Esa gente jamás ha leído, estoy convencido. Entonces, a mí me parece que si desde pequeños enseñamos a los chicos a que descubran las maravillas que hay dentro de la literatura, definitivo, me parece que eso vamos a contribuir de manera positiva. Y esa es la idea de la Legión de las Hormigas, ¿no? Crear más y más lectores, es decir, crear una legión inmensa, en donde todo el mundo lea, en donde todo el mundo... A lo mejor no vamos a hacer un cambio en el mundo, pero creo que sí vamos a poder incidir en algo que me parece fundamental. Leer es dialogar. Y cuando uno lee, uno va descubriendo que tiene la capacidad de escuchar al otro. Uno cuando abre un libro, lo primero que pasa, empieza a ir una vocecita acá adentro. Y esa vocecita es la vocecita del narrador, de quien nos está platicando, ¿no? La historia. Entonces, yo recuerdo que de pequeño veía los libros colocados en los libreros y decía, cada librito tiene un duendecito. Que cuando yo lo saco y lo abro, me empieza a platicar y no para, ¿no? Entonces, esta idea, estas experiencias lectoras, sería lindísimo que los niños las vivieran a temprana edad. Y no ya más grandes, que se vale, pero vamos, es ayudarles a recorrer un camino, ¿no? No, claro, definitivamente si tú a un niño de primaria le das estas herramientas, pues evidentemente se va a formar de mejor manera y cuando llegue ya a la secundaria, a la preparatoria, va a estar en una capacidad superior al resto de sus compañeros que no tuvieron esa oportunidad. Ahora, me llama la atención, a ver, este proyecto que se llama La Legión de las Hormigas, ¿por qué hormigas? O sea, me llama hormiga tiene una razón. El proyecto surgió en la delegación Azcapotzalco, y bueno, Azcapotzalco quiere decir hormiguero. Entonces, esa es una razón. Pero también tiene otro sentido metafórico. La hormiga tiene una capacidad de extenderse por donde se le dé la gana, claro, ¿no? Y andar por donde se le dé la gana. De repente hasta en la cocina las encuentras, ¿no? Sí, entonces, sí. Y encuentras en filita, ¿no? Entonces, es un poco la idea, o sea, que llegar por todas partes, claro, llegar por todos lados, ¿no? Esa es la razón. Y la idea de legión es un ejército, es decir, un conjunto de gentes dispuestas a trabajar a favor de formar lectores en la ciudad, ¿no? Oye, que eso además me encanta. Dices, un ejército de lectores, eso es maravilloso. O sea, sí, al final de cuentas, qué mejor arma que la literatura, qué mejor arma que la lectura, qué mejor arma que los libros. Sí, mira, y para muestra
fuera de toda modestia y de toda presunción, nosotros trabajamos haciendo talleres en las escuelas primarias, talleres de literatura, no de lectura, sino de literatura, que son dos elementos, si bien van conjuntos, si hay que hacer la distinción. Porque hay que decirlo, porque en la SEP no hay competencias literarias a nivel primaria. Fíjate. Entonces, ¿qué significa esto, terrible. no? Entonces, es crear una competencia que permita al maestro acercarlo también a este mundo maravilloso de la literatura. Sí, claro. Normalmente la SEP tiene el proyecto de rincones de lectura, en un inicio ya por el 86, el siglo pasado, o sea, ya feo, ¿verdad? Y muy lejano. Sí, sí. Pero bueno, después tiene bibliotecas de aula y hoy tiene el proyecto de bibliotecas escolares en escuelas de tiempo completo o de tiempo ampliado. Pero finalmente son libros de rincón. Así se les llama. Aquí tengo uno, los voy a mostrar. Sí, por si favor. adelante me lo pueden Sí, podemos. permitir leerlo, que es lindísimo. por Este es un supuesto. libro del rincón. Es un libro bellísimo. Pero lamentablemente en muchas escuelas, el libro de rincón, bueno, pues está en el rincón. Lamentablemente. Claro, ¿no? terrible. Y se lee solo para momentos de vacío. Es decir, yo ya acabé de hacer lo que la maestra me puso, pues ahora agárrate un libro de rincón y ponte a leerlo. No, bueno. Entonces, eso crea una dificultad. Porque además, perdón que interrumpa, Juan, pero algo que se muestra mucho, y yo te lo confieso que yo a lo largo de mi trayectoria académica he tenido la oportunidad de estar en muchos colegios, estuve en muchas primarias y en muchas secundarias por los cambios de ciudades que tenían mis padres, y algo que sí noté, que había colegios que si bien eran de muy alto prestigio, aparentemente académico, porque a lo mejor iba gente importante ahí, o porque a lo mejor la colegiatura era muy cara, en el caso de colegios particulares, pasaba que en muchos de ellos no nos inculcaban el amor por la lectura y el amor por la literatura, como bien dices tú. Entonces eso, cuando de repente entras a colegios en donde sí te permiten tener ese amor a esta literatura, ese amor a los libros, evidentemente tu formación cambia mucho, tu manera de expresarte, los argumentos, tu conciencia social, esa crítica hacia la sociedad, hacia las cosas que uno considera que no son correctas, te ayuda muchísimo, ¿no? A formar un pensamiento crítico que quizá otras personas, otros jóvenes en ese entonces, o niños como yo, no lo pudieron tener, ¿no? No, definitivo. Pero he de decirte, Carol, que es complicado. Sí, porque, por ejemplo, puedes tú ver en los niños, a veces los niños leen más que los papás, hoy en día. Es triste decirlo, ¿no? Claro, No quiero juzgar de manera irresponsable, pero es triste. Hoy un niño te puede decir, yo sí quiero comprar Moby Dick, papá. Claro. Y papá te dice, ¿y cuánto vale? No, pues vale 200 pesos. ¡200 pesos! ¡Ay, cómo! Sí, se alarman. Y empiezan a revisarlo, ¿no? ¿Y esto te vale 200 pesos? O sea, como que es una barrera, ¿no? Es algo a lo que te enfrentas, sí, claro, y a lo que cuesta trabajo. Incluso yo le digo a los niños, chicos, ustedes tienen un taller de literatura en la escuela, sus papás no lo tuvieron. Entonces, tienen que trabajar, hacer una labor con papá, de convencerlo. También es mi labor. En los cafés literarios que formamos con los papás. Pero finalmente, el niño está todos los días con su papá. Y él es el que tiene que enfrentar este choque entre dos generaciones, ¿no? Niños que hoy pretenden leer, que quieren acercarse a la literatura, y papás que no tienen idea de lo que significa leer, que piensan que leer es nada más decodificar. Sí, ¿no? Sí, o que se resisten, ¿no? O hay incluso papás profesionistas que pueden ser médicos, pero que solo utilizan la lectura como algo funcional, ¿no? Más allá de tomar un libro de literatura, no. Entonces, cuando un alumno llega, es que mi papá no me puede dar para comprar el libro de literatura, la verdad es que sí sientes que la tierra se te abre y que te vas para abajo, claro. ¿no? Y además, fíjate que ahorita que lo mencionas, entra uno en un chip, que es cierto. Ahorita todo lo que tú me estás comentando a mí, como dicen, ciertas partes me están llegando, y una de ellas es que yo, por ejemplo, soy abogada, y mis 5 años de carrera en la universidad, te puedo decir que leí muchísimo, o sea, de verdad leí muchísimo, pero todo fue estrictamente de derecho. Sí. Y ahorita que trato de recordar, yo creo que no llegué ni a 3 libros de literatura
ajena al tema de mi carrera, que es gravísimo, porque como dices, de repente ya te vas volviendo muy técnico en algo, pero estás dejando a un lado la hermosura de la literatura, ¿no? Sí, la parte sensible de la vida, ¿no? Claro. La literatura es eso, es la vida. Y te la muestra con los temas que todos los días vemos, ¿no? Sí, claro. El desamor, el amor, la deshonestidad, la mentira, la verdad, los retos, todo esto es de lo que te habla la literatura, ¿no? No, por supuesto. Oye, Juan, y yo estoy muy emocionada porque aquí veo muchos libros muy padres. Ya nos enseñaste uno, pero me encantaría, uno, lo que nos decías, tratar de leer un poquito este proyecto que tú hiciste en alguno de los libros y que nos platiques de varios libros que tenemos aquí en la mesa. No sé, por ejemplo, Mira, este es un libro que sacamos junto con un conjunto de compañeros maestros. Si lo podemos acercar en la cámara. Que son de la Legión de las Hormigas, y que hicimos para una editorial. Este es un proyecto de aproximadamente 9 títulos, Qué bien. todos relacionados con la lectura. En este libro lo que estamos buscando es lo que te decía hace un rato, presentar problemáticas frente al aula. Es decir, cómo yo despierto la creatividad. Por ejemplo, que a mí me tocó escribir. Yo coordiné toda la colección. Felicidades. Yo coordiné toda la colección. Y este libro, por ejemplo, que yo escribí, habla de la importancia que tiene despertar la creatividad en los pequeños a través de la lectura. Es decir, por ejemplo, cuando un maestro pone a leer a los niños y el niño se levanta, que le tiemblan hasta las muelas, ¿no? Sí. Y de repente ya las amalgamas se le caen de tanto temblor. Resulta que el niño tiene miedo de leer, porque el maestro va a estar en un plan de, estás leyendo mal, no dijiste la palabra correcta, regrésate. Entonces, esto que pudiera ser un momento placentero, de incluso hacer del error una virtud, claro, ¿no? Se deja de lado. Por ejemplo, hay un cuento muy hermoso en los libros de Ringo que se llama, se trata de un niño que no puede pronunciar una palabra cuando está leyendo. Entonces dice, la maestra es monita. Y entonces la maestra le dice, no, dice así, vuelve a leer. Y el pobre niño vuelve a leer, la maestra es monita. Y la maestra se pone de rojo. Fúrica. Sí, no, rojo semáforo, ¿no? Y de pronto, no, niño, no, dice así, dice la maestra. Y entonces el niño repite, es monita. Y el texto dice, la maestra es bonita. ¿Qué pasa ahí? El niño está haciendo un gran esfuerzo porque debe dar un significado a lo que está leyendo. Y ahí pasan muchas cosas. El cerebro, cómo funciona cuando estamos leyendo, qué pasa, los ambientes lectores. Todo esto influye. Entonces, esta colección habla un poco de eso, de la importancia que tiene que podamos enfrentar situaciones frente a grupo. Es una colección muy práctica. Claro, que además le ayuda muchísimo a los maestros, Claro. ¿no? Porque, o sea, no hay una receta para dar clases. Claro. Digo, yo he dado clases, pero a nivel universitario, y te confieso que es difícil. Ahora no me quiero imaginar a niños de primaria. O Es sea, más complicado. es todo un reto, definitivamente es una vocación. Claro, Entonces, mucho estas más herramientas complicado. ayudan mucho. Claro. Porque de repente dices, bueno, es muy bueno impulsar en los jóvenes la lectura, pero ¿y el maestro y cómo le hace? ¿No? Lo que decimos, que no se invisibilice a los maestros. Claro. Sí, y la idea es un poco plantearlo a manera de propuesta. Claro. No es imposición ni una receta que sí, va a claro, mágica, porque sí. finalmente los maestros son súper inteligentes para enfrentar cualquier reto dentro del aula de clase. No, de y eso. cada aula también es distinta, ¿no? Claro. Hay grupos muy distintos a otros. Claro. Un año puede ser la diferencia entre un grupo de un perfil y un grupo de otro perfil, ¿no? Definitivo, cada grado es distinto, ¿no? Claro. Por el mismo proceso de maduración del alumno, ¿no? Ahora, del libro que nos comentabas de que... Antes, si me das chance, claro, sí. por favor, Mira, adelante. este me interesa mucho. Lo escribí con niños del Colegio Ana Pavlova. Ajá, muy bien. Esto me encanta porque este libro lo escribieron ellos. Ay. Este libro yo solamente fui dando los tips de por dónde. El guía. Solamente di los tips y me encanta comentarlo porque cuando lo vio Felipe Garrido, este gran escritor mexicano que es parte de la Academia Mexicana de la Lengua y que es un hombre que ha tenido una trayectoria de formar lectores desde la universidad hasta va a dar conferencias en las escuelas primarias. Este libro me encanta porque aquí escribieron los niños. Claro, ellos son los protagonistas. Ellos son los que escriben y esto es importantísimo. ¿Por qué subestimar la capacidad de un niño muchas veces, no? ¿Por qué pensar que ellos solo pueden escribir lo que se hacía antiguamente? Dime qué hiciste en tus vacaciones, ¿no?
y de ahí no pasar, ¿no? Sí, Ellos claro. aquí hablan de terror, hablan de gatos que son malvados, perversos, hablan de cuadros en el que adentro está un personaje que tiene que ver con la vida cotidiana. En fin, estos niños tuvieron que leer mucho, eso sí, Claro. tuvieron que leer mucho, se tardaron un ciclo escolar leyendo en el colegio para dar ese salto a la escritura, que también es muy importante. Es un binomio, hablamos de lectura y poco hablamos de escritura, pero son binomios importantes. Este otro es igual. También lo escribimos con otro colegio. Sí, lo podemos acercar Igual, también. este es de leyendas. Este libro lo escribimos con niños de otro colegio y de igual manera, los niños escribían de escuelas. Esta es una escuela que está al norte de la ciudad, allá en el Cerro Chiquihuite, a las faldas del Cerro Chiquihuite. mira. Y los chicos hablaban, es una escuela oficial en la que hablaban de lo que su abuelo les contaba, ¿no? Claro. Entonces ellos empiezan a conocer el proceso de cómo se construye una leyenda y ¡pum! Pero además, fíjate qué lindo, tú nos estás diciendo, de acuerdo a la vivencia que ellos tenían y de lo que los contaban, a final de cuentas es reproducir también las tradiciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es lo que te digo, hay que construir nuestra propia experiencia. Tenemos una riqueza increíble y la menospreciamos, no nos la tomamos en serio. Pensamos que solo los países altamente desarrollados son los que pueden hablar y decirnos cómo hacer. Cuando nosotros, mira, acabo de hacer voy a hacer un paréntesis. Sí, claro. Acabamos de hacer en el Colegio Ana Paulova una callejoneada, en una colonia popular. Y la gente nos miraba con asombro. ¿Qué están haciendo estos locos acá, no? Entonces, pero nos dimos a la tarea de juntar leyendas de lo que ahí había pasado en esa colonia. ¿Qué pasaba con la parroquia? ¿Qué pasaba con las cantinas que había ahí? Que por cierto eran muchísimas. En fin, fue un trabajo de investigación y de rescate Claro. de la tradición que en esa zona se ha Existe. presentado. Entonces, hay de dónde agarrar. El problema es que seguimos importando ideas, seguimos pensando que los países altamente desarrollados son los que tienen la palabra, y a veces palabra que no están haciendo. A mí me ha tocado, por ejemplo, yo estuve en España un tiempo, y te puedo asegurar que nosotros sabemos más de España y de América Latina que ellos de América Latina, por ejemplo. Fíjate, qué terrible. Juan, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Si te parece, vamos a ir a un corte Adelante. comercial. Amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA, en esta emisión hablando de la literatura infantil y la importancia de formar lectores. No se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas, ya estamos, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo. Estamos muy contentos de que sigan sintonizando, por supuesto, hasta LTV. Y bueno, continuando con la conversación acerca, mi querido Juan Sánchez, de la importancia de la literatura, de la importancia de formar lectores, de la importancia de que los niños desde primaria estén leyendo. Tú en el corte pasado nos decías, bueno, a ver, tengo un proyecto muy importante que se llama La Legión de las Hormigas, ¿no? Y nos estabas contando de la importancia de esto. Y a mí algo que me llama mucho la atención y que además de verdad te quiero felicitar con todo el corazón es muy difícil que haya gente que esté involucrada en los temas de la literatura en comunidades, sobre todo de escasos recursos. En tu caso tú has llegado a comunidades tanto de la Ciudad de México como de otras entidades federativas con este proyecto de la literatura, lo cual a mí me da mucho gusto porque quiere decir que hay gente comprometida como tú, gente que le interesa tener conciencia social y formar a estos jóvenes, bueno, a estos niños y a estos jóvenes. Y bueno, de esa parte felicitarte, pero también hacerte la pregunta, ¿cómo hacer para que más personas se puedan unir a tu proyecto? ¿Cómo hacer para que estas personas realmente se involucren y en estas comunidades que no tienen acceso todas las personas, porque son, repito, muy alejadas y son de escasos recursos, puedan contribuir a tu proyecto? Mira, nosotros siempre, te decía, hacemos talleres, ¿no? Entonces vamos a las escuelas, ofrecemos el servicio y tratamos de contagiar esta idea de que leer es algo importantísimo, no solo en la vida académica, sino en la vida cotidiana. Tenemos un correo electrónico al que nos pueden escribir, es legionhormigas@live.com. A ver, otra vez, Legión Hormigas. Legión Hormigas, todo junto, @live.com. Perfecto. Entonces, ahí nos pueden escribir si quieren que vayamos a alguna escuela, algún espacio. Con todo gusto, nosotros les hacemos llegar la propuesta de trabajo con la que nosotros siempre funcionamos y nos ponemos de acuerdo. La otra es, el teléfono es el 55 32 39 26 62. ¿Lo podemos repetir? 55 32 39 26 62. Ahí pueden marcar y nosotros los atendemos y pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Esas son dos vías. Otra vía que tenemos es un proyecto que no te he platicado y que me parece que cuando tú me des la oportunidad lo haremos. Es un proyecto de jóvenes también. Ah, pues si quieres, adelante. ¿Sí? Bueno, es un proyecto en el que le hemos llamado Laboratorio de Lectura en Atril. Lectura en voz alta. Es un conjunto de compañeros exuniversitarios, egresados de algunos de diferentes universidades del país, y hacemos lectura en Atril, en diferentes espacios culturales, pero no lo hacemos como si fuera un show, sino que lo hacemos en este entendimiento de acercarnos con el lector y poder, porque también el que escucha está leyendo cuando alguien lee en voz alta. Entonces, le acercamos las lecturas y empezamos un proceso de diálogo, de charla, en el que acercamos un proyecto en el que creamos una comunidad de lectores a través de la lectura en voz alta. Este proyecto se llama Laboratorio de Lectura Alrededor del Viento. Y tenemos una página en Facebook que se llama así, @alrededor del viento, ¿no? Y nos pueden también visitar ahí. Todos los días tratamos de mandar información, comentarios acerca de libros, de literatura, de temas relacionados con la literatura, ¿no? No, pues por supuesto. Juan, por último, si podemos repetir entonces el teléfono, el correo electrónico y la página que dices de Facebook. El correo electrónico es legionhormigas@live.com. El teléfono es 55 32 39 26 62 y el Facebook es @alrededor del viento. Perfecto, pues amigas y amigos, los invitamos a que por favor ingresen pues tanto al Facebook como a escribir en este correo o llamar por teléfono. Y si ustedes están interesados en participar en estos proyectos que Juan Sánchez nos está haciendo favor de decir, pues por favor comuníquense con él. La verdad es que es importante estar fomentando la literatura en los niños, es importante también siempre tener esta conciencia social y hacer actividades de acción social. Entonces, bueno, pues los invitamos. Y continuando entonces, Juan, con estos libros que yo estoy fascinada porque ya nos has dicho de varios que están muy,
muy buenos y además muy interesante, porque eso de que los niños lo hicieran, por ejemplo, y que tú nada más los fueras guiando, se me hace maravilloso. Pero a ver, me llama la atención y quisiera si podemos también platicar de él. Mira, el proyecto de Legión de las Hormigas inició principalmente con niños. Si quieres lo podemos... Pero después avanzamos hacia mujeres de la casa, mujeres que todos los días tienen que lavar los platos, tienen que hacer de comer, tienen que atender al nieto, tienen que atender al sobrino. Hogar. Entonces nos dimos cuenta que también esta gente está interesada en la literatura, y está interesada en leer, en hacer algo. Y tengo un grupo de compañeras, todas amas de casa, que también es una sala de lectura, en donde le llamamos Legión de las Hormigas a la sala de la lectura. Y ahí hay una señora de 71 años que tiene muchos años escribiendo, ella es abuela, y en sus ratos libres, en lugar de ponerse a ver la comedia, que la hace llorar y todo eso, se pone a escribir. Y ella tiene este libro que se llama Memorias de una ventana, que es una historia que hace alusión a los procesos de surgimiento de la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Ah, mira. Una de las ciudades más significativas en nuestra ciudad, Sí, por supuesto. una de las colonias más significativas. Y ella aquí le da vida a personajes como una ventana, como un tinaco. Por ejemplo, la ventana se llama Ventalia, el tinaco se llama Tinacón, ¿no? Y le va dando vida a ciertos personajes que parecen inertes. Y ella, a través de esos personajes, ella va contando todo lo que va pasando a lo largo de los años, desde su infancia hasta su juventud ya madura, de lo que vivió ella en la colonia Guerrero. Y esto lo hicimos en un proceso lento, despacio, con errores, con aciertos. Pero lo valioso que hay que destacar aquí es cómo la lectura te lleva a escribir. Lo que te decía hace un rato. Claro. La importancia que tiene este binomio, ¿no? Este binomio de no dejar de lado solamente la escritura y del otro lado la lectura, van ambos. Entonces este libro, bueno, es una producción que hicimos con ella y que la verdad ha tenido pues aceptación, ¿no? La gente, Oye, pero además 71 años, es cuando Sí. dices, no hay edad para tener esta creación literaria, ¿no? Claro. No, y además, mira, lo que ella pensó siempre es que yo quiero escribir para las amas de casa. Fíjate qué lindo, ¿no? O sea, yo quiero escribir y el libro está dirigido a las amas de casa. O sea, ella busca que sus lectores sean amas de casa. Y de hecho ella tiene una iniciativa junto con sus vecinas y se reúnen a charlar el libro, fíjate. Claro, Qué sí. cosa más linda. Porque ¿no? además mujeres que tienen esta empatía, ¿no? Porque al final de Claro. cuentas ella está escribiendo cosas que de la vida cotidiana de ella y de muchas de las que tienen esta situación. Claro, esto se hace a través de talleres de creación literaria que nosotros también forjamos. No solo vemos cuestiones de lectura, literatura, sino también creamos talleres de creación literaria. Y eso es muy importante también. Sí, no, por supuesto. Y este de aquí en medio, Juan. Este es otro trabajo. Mira, este trabajo es un... Yo te quería compartir unos libros que sacó hace muchos años José Vasconcelos, para que viéramos la diferencia que hay entre los niveles de oportunidad que antes tenían los niños a los niveles de oportunidad que hoy tienen los niños. Claro. Es un cambio de calidad increíble. Mira, estos libros los publicó la SEP allá por el 71. Son libros que José Vasconcelos recopiló, hizo adaptaciones en su tiempo y que, si bien no son malos, son muy limitados. O sea, si uno echa una ojeada a esto, pues es un libro con ilustraciones pues muy poco llamativas, ¿no? Con textos a veces entrecortados, ¿no? Entonces es una experiencia muy rica que José Vasconcelos acercó a los chicos de aquellos entonces, ¿no? Entonces los quise traer porque quería compararlos con las oportunidades que tienen los chicos de hoy, Claro. que son más diversas y que lamentablemente hay un sector de la población, un segmento de la población que no lo percibe. Mira, esta es una adaptación que hacemos, un conjunto de maestros de la Legión, y también lo hacemos para algunas editoriales, estas son editoriales extranjeras, que lo que buscamos es que tenga aplicaciones didácticas, Claro. y que sea atractivo. ¿Sí No sé podemos acercar no la sé si se cámara? puede acercar la cámara, que sean atractivos. Mira, por ejemplo, estos son cuentos de Edgar Allan Poe. Y estos cuentos, lo que nosotros hacemos es no quitarles su sentido literario, es muy importante, porque a veces en aras de adaptar y hacer un sentido didáctico a algo,
sacrificas el contenido literario. Entonces lo que cuidamos es mucho eso, que el contenido literario no se pierda y que podamos darle ciertos usos didácticos a los textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro tú puedes encontrar que vienen evaluaciones diagnósticas, como te lo sugiere las autoridades educativas, en fin. O sea, cuidamos todos estos elementos, ¿no? Y los detalles que te exigen. Claro, entonces, pero no sacrificamos el elemento literario. Y también la cuestión de la ilustración, mira, eso es muy importante. Precioso. Si tú ves las otras ediciones de hace... Sí, muy limitadas, Sí, como dices exacto. tú. Entonces, sí hay una riqueza, hay un cambio muy significativo, ¿no? Y lo hay ya en otras editoriales en la Ciudad de México y en el país que han hecho un cambio sustantivo, cualitativo en los contenidos de la literatura clásica. Y esto es algo que hay que cuidar. Por eso quisimos traer para compartirlo, para que lo vieran, ¿no? No, y haciendo el cotejo que tú dices de aquellos años a las propuestas que ahora están teniendo, definitivamente pues sí se ve una evolución importante, ¿no? Y en beneficio, por supuesto, de los niños de primaria. Claro. No sé si me permitas, si estemos en tiempo, un fragmento de este libro. Claro que sí, por favor. Porque este libro me parece que se llama El árbol generoso. Hace un rato ya lo había mostrado. Así es. Pero quisiera leer un fragmento solamente para que nos diéramos cuenta lo maravilloso que es la literatura y el grave error en el que estamos al despreciar que leer no tiene ninguna importancia. Claro que sí, literal nos quedan 3 minutos, pero yo creo que en 3 minutos un fragmentito, por supuesto, Sí. podemos leer, Juan. Mira, dice así, el libro se llama El árbol generoso y dice así: había una vez un árbol que amaba a un pequeño niño. Y todos los días el niño venía y él recogía sus hojas. Las recogía para hacerse con ellas una corona y jugar a ser el rey del bosque. El niño subía y subía por el tronco y él, estando dentro, se mecía entre sus ramas y, por supuesto, comía de las manzanas que allí había. Ambos jugaban a los escondites y el árbol siempre lo encontraba. Y cuando estaban cansados, dormían bajo la misma sombra. Y el niño, por supuesto, amaba el árbol. Y el árbol también lo amaba. Y eran muy felices. Pero el tiempo pasa. Y en este cuento, el tiempo también pasó. Y el niño creció. Y el árbol a menudo se quedaba solo, porque el niño ya tenía novia y tenía otras cosas para invertir su tiempo. Pero un día el árbol vio venir a su niño y le dijo: ven, niño, ven, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz. Aquel muchacho miró al árbol y le dijo: ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas, divertirme, necesito dinero. ¿Podrías tú dármelo? Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Ah, solo tengo manzanas. Toma mis manzanas y velas a vender a la ciudad. Y así tendrás dinero y serás feliz. Y él subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió muy feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente al verlo y le dijo: ven, niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y sé feliz. Y él le contestó: estoy muy ocupado para trepar árboles. Yo necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños. Por eso quiero una casa. ¿Me la puedes tú dar? No, yo no tengo una casa, le dijo el árbol. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa con ellos. Y entonces serás feliz. Y así, él cortó las ramas y se las llevó para construir una casa.
no sé si me alcanza el tiempo, pero esto es, Claro, esta es la vida. Por supuesto, desafortunadamente se nos Esta ha es la terminado, vida. pero claro, Esta es la vida, ¿no? Y la vida te la sintetiza una historia, un cuento, ¿no? Juan, y qué mejor manera de terminar con este pequeño fragmento de tu libro. Y bueno, amigos, yo te quiero agradecer, por supuesto, y amigos y amigas, también agradecerles que estén sintonizando Haz Tele TV y, por supuesto, platicando con TVA. Nos vemos en la siguiente emisión y, por favor, no dejen de leer, acérquense a Juan Sánchez si están interesados en este proyecto de la Legión de las Hormigas. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo lunes.